Tengan todos ustedes muy buenos días, amigos seguidores de la página de Sunafil y a todas aquellas personas que nos están siguiendo a través de todas las redes sociales. El día de hoy vamos a dar inicio a una presentación respecto al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Para ello vamos a compartir nuestra pantalla para que usted pueda visualizar, en este caso, la presentación y pueda, al final de esta ponencia, usted pueda brindar o realizar sus consultas pertinentes a efectos que puedan ser absueltas. Además, no cabe precisar de que finalmente dentro de esta ponencia se podrá absolver todo referente a lo que es el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y cuál sería la función de esta época, esa pandemia, ¿no? Dentro del COVID-16. Para ello nosotros tenemos que analizar, en este caso, lo que es el marco legal vigente. Para ello debemos entender que nosotros tenemos una ley de seguridad y salud en el trabajo, que es la ley 29783, y en esta ley tenemos pues de que les da la obligación al empleador de que deba constituir un comité de seguridad y salud en el trabajo cuando tenga de 20 a más trabajadores o en su defecto cuando tenga menos de 20 trabajadores que deba constituir o elegir un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Luego, el año 2012 tenemos que el decreto supremo número 05, que reglamenta la ley de seguridad y salud en el trabajo. Adicionalmente, en el mismo 2012, por parte del Estado se emite una guía, en este caso una guía para el proceso de elección del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, pero en este caso es para el sector público. Sin embargo, los empleadores del sector privado también pueden hacer uso como una metodología o seguir más que todo esta guía para que puedan implementar su comité de seguridad y salud en el trabajo. Adicionalmente, tenemos la ley general de inspección del trabajo y su reglamento, en este caso el decreto supremo número 019 del 2006, que aprueba, como lo refería, el reglamento de la ley general de inspección del trabajo. Y finalmente, tenemos la resolución ministerial 448 del 2020 MINSA, que deroga, por un lado, a la resolución ministerial 239 y aprueba el documento técnico denominado Lineamientos para la Vigilancia de la Salud de los Trabajadores con el riesgo de exposición al COVID. Muy bien, debemos iniciar primero por el comité, ¿no? Como le refería hace un momento, debe tener un comité cuando tenga de 20 a más trabajadores. Asimismo, si tiene diferentes sedes, puede acoger y tener un subcomité o dos subcomités según corresponda. Adicionalmente, todo empleador que tenga menos de 20 trabajadores deberá contar con ¿qué? Deberá contar con un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. En los dos supuestos deben ser elegidos por los trabajadores en este caso. ¿Y cuáles son estos requisitos que yo necesito como trabajador para poder ser parte del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo? Pues en principio, ser trabajador del empleador principal. Es decir, yo si no tengo una relación laboral con mi empleador, yo no podría, en este caso, ser eh, partícipe del proceso de elección del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Por qué? Porque no soy un trabajador de él. Solamente aplicaría para los trabajadores. Adicionalmente, las personas que tengan como mínimo 18 años de edad, es decir, todo trabajador con mínimo 18 años de edad y que sea trabajador del empleador principal quien va a convocar a elección del comité, si tengo esos dos primeros requisitos, puedo postular para ser miembro del comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Y finalmente, en este caso, el reglamento de la ley 29783 precisa que preferentemente o de preferencia, este trabajador debe contar con capacitaciones sobre la materia, es decir, capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo. Ojo que eso no es restrictivo, es de preferencia que debe contar con esta información, es decir, que esté capacitado en esos temas. Vamos a hablar, como le decía, solo del comité. ¿Y qué
¿Qué es el comité? ¿Qué entiendo por el comité? Pues el comité es un órgano bipartito, tenemos que estar compuesto por dos partes, paritario, son iguales, que está destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones del empleador en materia de prevención de riesgos. Es decir, tengo un comité que es un conjunto de personas que está conformado por dos grupos, ¿no? Un grupo que representa a los trabajadores o a la masa de trabajadores que es elegido propiamente por los trabajadores, y tenemos otro grupo que es elegido por el empleador, y el empleador lo designa solamente entre sus trabajadores de dirección y confianza. Muy bien. ¿Cuál es el rol del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo? ¿Cuál es en sí la función? ¿Cuál es el objetivo que tiene el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo? Pues su objetivo principalmente es promover la salud y seguridad en el trabajo, asesorar y vigilar el cumplimiento de lo dispuesto en los reglamentos internos de seguridad y salud en el trabajo, la normativa nacional que es de carácter obligatorio, favoreciendo siempre el bienestar laboral y apoyando en este caso el desarrollo del empleador. Es decir, el comité no es un órgano que se oponga a las funciones del empleador, sino que se encarga de velar porque los trabajadores puedan realizar un trabajo sin agredirse o sin sufrir accidentes de trabajo o enfermedades ocupacionales. Vamos al proceso electoral. Ahora, como le refería hace un rato, hace un momento estábamos conversando de que para el proceso electoral, todos los trabajadores, es decir, si yo tengo un vínculo laboral con mi empleador, nosotros elegimos a los titulares y suplentes para el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Para ello, nosotros tenemos que considerar de que el empleador va a convocar a elección y nosotros, la masa trabajadora, va a elegir tanto a los titulares o a los suplentes de acuerdo al orden de prelación por la votación que se tiene. Asimismo, si es que se cuenta con una organización sindical mayoritaria, la organización sindical mayoritaria es quien la que convoca elecciones. Además, mejor dicho, es la que lleva todo el proceso de elecciones, en este caso, ¿no? Y el acto de elección debe quedar registrado en un libro de actas. Es decir, aquí nosotros debemos considerar de que son dos libros. Un libro que es propiamente para el proceso de elección del comité y el segundo libro que es propiamente para en este caso, las reuniones, las sesiones que tienen los miembros del comité, en este caso de manera mensual, y ahí van a ir anotándose las actas o los acuerdos a los cuales se van arribando todas las sesiones. Tenemos lo siguiente, vamos respecto al proceso electoral, la convocatoria. Como le decía, nosotros debemos considerar algo importante, ¿no? En este caso, si yo tengo un sindicato mayoritario, el sindicato mayoritario convocaba elecciones. Ahora, si no existe un sindicato mayoritario, quien convoca en este caso sería el empleador. El empleador agarra, llama a elecciones, dice, presenta, dice, señores trabajadores, en un papel, el medio que se haya estimado, señores trabajadores, ustedes pueden postular, llenen una ficha o llenen este formato para que puedan acreditarse, presentarse y puedan postular para que las demás personas, en este caso los demás trabajadores, puedan elegir por usted y puede hacer su campaña para que puedan ser elegidos como representante ante ellos para el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. La convocatoria, en este caso, el empleador va a convocar para la instalación del comité después de 10 días, dentro de los 10 días de concluido el proceso de elección. El acto de constitución e instalación debe quedar también sentado en el libro de actas, en este caso, del comité. Tenemos también pues de que el empleador, de acuerdo a lo que establece, en este caso las disposiciones normativas y de acuerdo a su estructura o jerarquía estructural organizacional, en este caso designa a sus representantes ante el comité, pero va a elegir entre personal de dirección y personal de confianza. Entre ellos va a elegir a sus representantes y va a dar la disposición para que con los miembros que han sido elegidos a través de una votación secreta y directa por parte de los trabajadores puedan conformar el comité de entre los miembros titulares y que puedan sesionar constantemente. Ya vamos a ver acá cuáles son las funciones propiamente del comité y cuál es la relevancia en este caso de los miembros del comité dentro de este momento, dentro de la pandemia. ¿Cuál sería la importancia?
sino que ahorita estamos abordando las partes generales y para ello, para poder comprender totalmente, tenemos que revisar también que existe, una vez que pase el proceso de elección, existe un acta de instalación del comité y para esta instalación del comité se debe señalar precisamente quién es el empleador, el nombre del empleador, la razón social en este caso, ¿no? Los nombres y cargos de los miembros titulares. ¿Quiénes son los miembros titulares? ¿Cuál es el cargo que tiene dentro de la institución? ¿Cuáles son lo mismo para las personas suplentes? ¿Cuáles son sus nombres y los cargos dentro de la institución? Tanto para los representantes de los trabajadores, que es por un lado, y por el otro lado a los representantes del empleador. El empleador puede designar, en este caso designa a sus trabajadores y los acredita ante el comité. Sin embargo, como lo señalaba y lo reitero, los miembros del comité representantes de los trabajadores son elegidos a través de una votación secreta y directa. Asimismo, el sindicato mayoritario puede, en este caso, colocar un observador. Cuando, en este caso, como lo decía, que se cuente con el sindicato mayoritario, este dispone una persona que vaya como observador, el cual va a estar o va a participar sin voz ni voto, solo va a escuchar. Y también debe considerarse dentro del acta de instalación. Para ello, el sindicato, cuando corresponda, deberá acreditar, en este caso, quién va a ser la persona que va a fungir las veces de observador. Adicionalmente, se tendrá que colocar el lugar, la fecha y hora de instalación de nuestro Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Una vez que se cuente ya con nuestro comité, en la primera sesión deberá determinarse entre los miembros titulares quién va a ser, en este caso, el presidente, porque el presidente va a ser la persona que convoque a elecciones. Ahora, en principio, en reunión de titulares, de los miembros titulares, va a elegirse por votación y por acuerdo se va a llegar, se va a arribar, valga la redundancia, a un acuerdo para que uno de los miembros titulares sea el presidente. Adicionalmente, la norma señala de que en este caso el secretario sería el responsable de seguridad y salud en el trabajo, en este caso del servicio de seguridad y salud en el trabajo. No obstante, si el comité considera oportuno, puede ser cualquier otra persona, en este caso, siempre y cuando corresponda dentro de los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo como titular. Y las demás personas que participan quedarán como miembros titulares que participarán al mismo tiempo dentro de las reuniones o dentro de las sesiones que serán de manera, en esta coyuntura podrá ser de manera virtual o presencial de acuerdo a las formas o metodologías que se haya establecido por parte del empleador. Adicionalmente, el comité tiene un rol fundamental, en este caso, dentro de la institución y para ello lo que busca es promover, ¿qué promueve nuestro Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo? Nuestro Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo se encarga de promover el compromiso de todos los trabajadores, la colaboración de los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo. Adicional, la participación activa de todos los trabajadores. Hay que recordar algo importante aquí. Todo empleador debe contar con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y para que este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo funcione, lo mínimo que se necesita es el compromiso de quién, tanto de la alta dirección como de los trabajadores y de todos los trabajadores en sí para que pueda funcionar adecuadamente y llegar a lo que busca, ¿no? Que es la prevención de riesgos laborales. Ahora, mediante una comunicación eficaz, la participación de los trabajadores, una solución de problemas sobre la seguridad, tiene que haber inducciones, capacitaciones, entrenamientos, concursos, simulacros, entre otros. Tiene que promover el comité, en este caso, que hayan más capacitaciones referentes a la prevención de riesgos laborales, enfocadas al puesto de trabajo que tengo al día de hoy, enfocadas en este caso a la metodología de cómo reducir la propagación en este caso del virus del COVID-19. Adicionalmente, entre las funciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo se cuenta pues con una que es aprobar el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, hay que recordar aquí algo importante, algo pequeño, que todo empleador
con 20 o más trabajadores tiene por obligación elaborar un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Para los empleadores que tienen o que cuentan con menos de 20 trabajadores, su reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo sería facultativo. Adicionalmente, entre las funciones del comité se tiene que debe aprobar el plan anual de seguridad, el programa anual de seguridad y salud en el trabajo y el plan anual de capacitaciones. En este caso, en materia de seguridad y salud en el trabajo. Es importante recalcar acá de que las capacitaciones tendrán que brindarse de acuerdo a lo que se dispuso en este caso el decreto legislativo 1499. Se dispone pues de que las capacitaciones señaladas en la ley, en el artículo 35, deben ser presenciales. Adicionalmente, dispone que pueden darse también capacitaciones de forma virtual. Es decir, no solamente van a ser o le obliga que sean presenciales, sino que hay ciertas excepciones en las cuales deben brindarse presencial y en las demás, en cumplimiento del plan anual de capacitaciones, puede realizarse o deberán realizarse de forma virtual. ¿Qué más? Se debe promover que los nuevos trabajadores, todo trabajador nuevo que reingrese o que ingrese a trabajar a una empresa, debe recibir una adecuada formación e información, instrucción y orientación sobre riesgos laborales. Es decir, lo que se busca es que el comité se involucre en la prevención de riesgos. ¿Para qué? Uno, para reducir la siniestralidad, en este caso, evitar que ocurran accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. Adicionalmente, lo que busca es que el trabajador que ingresa a laborar deba estar totalmente capacitado, entrenado para poder utilizar de repente una determinada maquinaria o un determinado equipo. Adicionalmente, pues tendrá que velar por en este caso, que se cumpla la jerarquía de controles respecto a la reducción de riesgos, ¿no? Ya sabemos, de acuerdo a lo que precisa el artículo 21 de la ley, que señala que hay una jerarquía que debe eliminarse, sustituirse, aplicar controles de ingeniería, controles administrativos y finalmente brindarle al trabajador un equipo de protección. ¿Por qué? Porque el equipo de protección es una barrera blanda, no es una barrera dura. ¿Qué más? El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo debe conocer y aprobar el programa anual del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Es decir, el empleador, dentro de sus obligaciones, debe de contar con un servicio de seguridad y salud en el trabajo, el cual estaría compuesto por un especialista en seguridad y salud en el trabajo y, en este caso, por un médico ocupacional o de acuerdo a lo que precisa el anexo 1 de la resolución ministerial 448-2020 MINSA. Debe cumplir, en este caso, con un licenciado en enfermería o un profesional de la salud. También vigilar el cumplimiento de la legislación sobre materia laboral, sobre materia de seguridad y salud en el trabajo. Deberá participar también el comité dentro de la elaboración, aprobación y puesta en práctica de políticas, planes y programas que vayan referidos a promover la seguridad y salud de los trabajadores para poder prevenir lo que son riesgos laborales y enfermedades profesionales, tal como se había precisado con antelación. Entonces podemos decir de que el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene un rol fundamental dentro de una empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que se está buscando es reducir, minimizar en este caso, los índices de siniestralidad, reducir las accidentabilidades laborales. Los miembros del comité, en este caso, como funciones, también tienen que deben realizar inspecciones periódicas. En este caso, las inspecciones pueden ser programadas, pueden ser inopinadas, pero dentro, en este caso, que se haya acordado de acuerdo a lo que precisa dentro de la reunión del comité. En este caso, en una sesión ordinaria o extraordinaria, se puede acordar que tales personas que son miembros del comité van a realizar una inspección y de acuerdo a ello, se notifica pues de que van a dedicarse 1 o 2 días a realizar sus funciones al empleador y ese día el miembro del comité no labora, sino que se dedica a cumplir su función. Una vez que cumple su función, regresaría a seguir cumpliendo sus funciones en este caso, ¿no? ¿Qué más en este caso se encarga de investigar las causas de todo incidente?
accidente y enfermedades que puedan ocurrir en el marco del ámbito laboral, ¿no? Dentro de lo que sea ocupacional. ¿Qué otras funciones tiene, en este caso, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo? Nuestra, nuestro comité tiene las funciones como es que deba reportar, en este caso investigar en principio, y luego reportar la información de un accidente mortal o un incidente peligroso y debe ser de manera inmediata. Adicional de ello, pues, como le precisaba, la investigación por cada accidente mortal. En este caso, puede constituir o puede llamar a un grupo técnico especializado para que pueda participar del proceso de investigación y pueda dilucidarse todas aquellas fallas dentro de nuestro sistema de gestión que permitieron que se llegue hasta un accidente mortal. Asimismo, se les debe informar a los miembros del comité respecto a las estadísticas de manera trimestral, ¿no? Todos los miembros del comité deben conocer, en este caso trimestralmente, cómo están las estadísticas de los accidentes de trabajo, cómo se vienen ocurriendo, cuáles han sido las investigaciones y pueden exigir, en este caso, al Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo para que informe respecto a los avances sobre la materia, en este caso sobre seguridad y salud en el trabajo. Y también tendrá que reportarse las actividades trimestrales del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Hay que recordar que aquí, en este caso, después de cada acta, se sobreentiende o se fijarse considerando que sus representantes participan de las sesiones del comité y pueden, en este caso, estas informan a la alta dirección. Lo precisaba al inicio. Lo que se requiere son contar con dos libros, en este caso, un libro de actas del comité y el otro libro, en este caso, para el proceso de elección del comité. Las reuniones, en este caso, deben ser de forma mensual, que sería de manera ordinaria, es decir, como mínimo tendría dentro del año una sesión cada año, por lo tanto serían 12 y de manera extraordinaria podrían reunirse de acuerdo a la necesidad del comité de cómo esté trabajando en este caso, ¿no? Que para este caso, pues, los miembros del comité pueden establecer un calendario, ¿no? Por ejemplo, señalar de que todos los miembros del comité van a sesionar el primer viernes de todo mes, de todo inicio de mes. Entonces, el primer viernes de la semana de ese mes, todos saben que tienen que participar, por lo tanto pueden calendarizarlo o señalar constantemente cuál es el día que se va a sesionar. Ahora, se recuerda también de que el presidente es quien convoca, en este caso, a las reuniones ordinarias o extraordinarias, o a petición de dos trabajadores, el presidente va a tener que convocar, en este caso, a la reunión. Ahora, algo importante como función del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo que ha sido precisado dentro de la Resolución Ministerial 448 es que el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene hoy como función aprobar y realizar el seguimiento del cumplimiento. Es decir, no solamente tiene como función conocer el documento, aprobarlo y ahí queda, sino que tiene que hacer un seguimiento de que se esté cumpliendo. Es decir, los miembros del comité están facultados inclusive, o tienen dentro de sus derechos, establecer otorgar los equipos de protección, mascarillas, de acuerdo al tipo de actividad, la rotación también deberá ser determinada también aquí. Y entre otras acciones como capacitaciones que puedan surgir de acuerdo a la coyuntura. ¿Qué más tenemos? Los miembros del comité, pues como les precisaba, deben, en este caso, el empleador elabora el plan para la vigilancia y prevención del COVID en el trabajo y a través del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, posteriormente, en un plazo máximo de 48 horas, podrá aprobarlo. Es decir, revisará este documento, disertará sobre él y
de corresponder, lo aprobará dentro del plazo señalado por ley. Adicionalmente, habrá que otorgarse al empleador, devolverse al empleador para que el empleador pueda, en este caso, que conste en acta de que se aprobó el plan y este deba ser remitido una copia para el empleador para que el empleador pueda enviarlo al correo empresa@minsa.gov.pe y después de ello podrá iniciar sus labores, porque el enviar el correo significa en automático que se estaría registrando en el SysCovic-19 el referido plan. Para ello, los miembros del comité deberán conocer que dentro de este plan debe abordar 7 lineamientos que son importantes. Como el primero sería limpieza y desinfección de los centros del trabajo. Cada cuánto tiempo lo voy a realizar, qué insumos voy a utilizar para la desinfección y limpieza, en este caso del lugar, del centro de trabajo. Adicionalmente, como lineamiento que debe estar dentro de este plan es que se deba identificar los síntomas del COVID previo al ingreso al centro de trabajo. Es decir, habrá que monitorear si es que los trabajadores tienen o presenten algún tipo de síntomas. Adicionalmente, una vez que haya ingresado nuestro trabajador, se debe considerar que todo trabajador de manera obligatoria debe lavarse y desinfectarse las manos. Para ello, deberá consignarse dentro de este plan cuántos lavabos cuenta, cuáles son los materiales que va a utilizar, en este caso, dónde se van a tirar los papeles después de que se sequen las manos, que tiene que ser un depósito con acción mecánica con el pie, con pedal, en este caso, presiono con el pie y se levanta la tapa y tiro el papel, en este caso el desecho, y posteriormente deberá ser llevado como un material peligroso en este caso, ¿no? De acuerdo a lo que ha señalado la norma técnica peruana respecto a los colores, en este caso, para que pueda ser eliminado según corresponda. Luego tenemos la sensibilización de la prevención del contagio, que aquí corresponde de que todo trabajador debe ser sensibilizado, capacitado, orientado respecto a cómo evitar que el contagio deba ser parado entre los trabajadores, todos los trabajadores o entre los ciudadanos. ¿Por qué? Porque nosotros actualmente, pues, pensamos de que nos podemos contagiar solo en el trabajo, pero no medimos de que también podemos contagiarnos en casa con personas que salieron en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, en nuestro entorno más pequeño, con nuestros propios familiares o también en el centro de trabajo. Por lo tanto, en cualquier parte nos podemos contagiar. Por lo tanto, se le llama que haya, en este caso, para que el empleador pueda realizar una sensibilización respecto a la forma de cómo minimizar la exposición de contagio. También contamos con las medidas preventivas colectivas y personales. Como medidas colectivas, de repente se ponen estructuras que permitan, en este caso, aislar a 2 personas como una barrera física o en su defecto, como una medida de protección personal, podría utilizar mi mascarilla y un protector facial, lentes, entre otros, de acuerdo a la evaluación de riesgos que tenga que realizarse y deba estar considerado también dentro de nuestro IPER. Ya sabemos que el IPER significa identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles, ¿no? En este caso, o IPER-C. Dentro de este IPER se va a consignar todos los factores de riesgos a los cuales estoy expuesto o que todos los trabajadores están expuestos. Ahí también precisamos pues de que el COVID, al ser un factor de riesgo biológico, también debe estar considerado dentro de nuestro IPER en este caso. Y finalmente este plan debe contar con la vigilancia permanente, es decir, ¿quién va a hacer el seguimiento? ¿Quién va a hacer la vigilancia de la salud de los trabajadores? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cuál es la frecuencia? ¿En qué forma lo va a desarrollar? Por tanto, es importante que el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, antes de aprobar el referido plan, en principio deba estar capacitado y principalmente conocer el documento de inicio a fin y posteriormente realizar un seguimiento y monitoreo de que se esté cumpliendo, en este caso, el referido plan, a efectos que todos los trabajadores se encuentren o se sientan más protegidos dentro de su ámbito laboral. Para eso voy a leer este pequeño artículo que ha sido, o este lineamiento que ha sido aprobado dentro de la resolución ministerial 448.
y refiere pues en el numeral 6.1.24 respecto a los puestos de trabajo con riesgo de exposición al COVID, ¿no? Dice que estos puestos de trabajo son aquellos puestos con diferente nivel de riesgo, es decir, pueden ser bajo, medio, alto o muy alto, que dependen del tipo de actividad que realizan. Es decir, si yo tengo un trabajador que es de riesgo bajo, o en su defecto, si es alto o muy alto, de acuerdo a la exposición a las demás personas, de acuerdo en este caso a lo que refiere a la exposición a otras personas que puedan estar contagiadas, se considera un trabajador de riesgo alto. Sin embargo, aquí, en este caso, se le otorga, la resolución ministerial le otorga una facultad al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es que en cada empresa, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuando corresponda, debe determinar la aplicación concreta del riesgo específico del puesto de trabajo. Es decir, se podrá determinar si es que un trabajador que tiene ciertas características de exposición a, eh, a contagio con personas, está expuesto directamente a atención al público, pueda, en este caso, determinarse cuál es la jerarquía que va a asumir, ¿no? Si va a ser una función alta, media o baja. ¿Por qué? Porque a ellos corresponderá de que se tomen los exámenes médicos, en este caso, las pruebas serológicas o moleculares. También le considera pues que en función, debe ser esto evaluado en función a la jerarquía de controles que le señalaba con antelación, que está en el artículo 21 de la ley 29783, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, tendrán que estipularse pues la jerarquía donde diga, primero elimino, posteriormente puedo en este caso sustituir el factor de riesgo, aplicar controles de ingeniería, puedo aplicar controles administrativos y finalmente brindar un equipo de protección. Bueno, frente a ello, nosotros debemos considerar pues de que el comité juega un papel muy relevante justamente respecto al COVID-19, precisando justamente aquí, ¿no? Porque dependerá del comité en este caso, si es que un determinado puesto de trabajo se le puede otorgar un nivel de riesgo alto, medio o bajo, o muy alto en su defecto, ¿no? ¿Qué otras obligaciones tiene el empleador? Bueno, en este caso el empleador propiamente. El empleador en principio debe asegurar que el Comité de Seguridad y Salud en el trabajo deba cumplir su función, en este caso que pueda sesionar, brindándole los medios oportunos para que pueda sesionar. Debe, en este caso, también debe reconocerlos, en este caso a los miembros del comité. Se puede otorgar un distintivo, un PIN, algo que los distinga como miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Puede de repente colocarse a través del periódico mural, entre otros medios, para que los trabajadores puedan conocer quiénes son sus representantes ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. El empleador también tiene como obligación que deba capacitar a los miembros del comité, pero tiene que brindar capacitaciones especializadas. En este caso, por ejemplo, investigación de accidentes de trabajo, lo que son gestión de riesgo, posiblemente lo que son cómo elaborar, por ejemplo, un hiper, cuáles son consideraciones específicas de acuerdo a cada factor de riesgo que vayan de acuerdo a las funciones que tiene cada comité. Asimismo, deberá brindar pues un lugar donde se pueda realizar las reuniones de comité actualmente, ¿no? Por la coyuntura que se tiene, las reuniones pueden ser de manera virtual. En realidad, la norma no sesga o no ha delimitado de que las reuniones deban ser netamente presenciales. Está abierto y por lo tanto podría llevarse de manera virtual. Ahora, corresponderá al empleador o de acuerdo a la gestión interna que pueda verse el cómo se firman, en este caso, las actas, ¿no? Para que puedan ser dispuestas dentro de nuestro libro de actas. Y algo importante que la mayoría de ciudadanos o de trabajadores o de empleadores nos consultan, ¿no? Existe un artículo 9 del Decreto Legislativo 1499 que refiere sobre la prórroga automática de los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. En este caso, lo que precisa este artículo es que durante la emergencia sanitaria, que actualmente nos encontramos dentro de una emergencia sanitaria, y cuando no resulte
posible, en este caso, que se lleve a cabo un proceso de elección del comité o del supervisor de seguridad y salud en el trabajo, mi comité que se encuentra vigente, que se encuentra sesionando, que está por concluir su mandato, en automático se prorrogará hasta que termine la emergencia sanitaria. Es decir, puede ese comité de seguridad y salud en el trabajo que estaba cumpliendo su función de 1 o 2 años y que esté finalizando y no pueda continuar, pueda en este caso prorrogarse hasta que concluya la emergencia sanitaria. Eso es lo que se ha dispuesto a través de este artículo. Para ello, pues, el comité tiene ciertas facultades, como por ejemplo, elaborar comisiones técnicas referidas a lo que son asesorías, puede solicitar asesorías, en este caso a la autoridad inspectiva, o a la autoridad del trabajo, y consejería también adicionalmente, ¿no? A efectos que puedan brindarse, en este caso, la orientación oportuna para los miembros del comité. Las comisiones técnicas que puede elaborar podrían responder directamente, por ejemplo, a la investigación de accidentes, revisión de elaboración de procedimientos, o en su defecto, para lo que son capacitaciones en particular. Hay que recordar pues que las investigaciones de accidentes de trabajo son un tanto especiales, por lo tanto, las personas que vayan a realizar esta investigación deben conocer plenamente qué es lo que se va a hacer aquí. Es por eso que deben recibir capacitación especializada sobre este tema, ¿no? Ahora, también lo que se ha facultado para los miembros del comité es de que tengan una licencia con goce de haber que va a ser, en este caso, para la realización de funciones. Aquí los miembros del comité cuentan hasta con 30 días para que puedan realizar sus funciones, pero esos 30 días no son vacaciones, ¿no? Hay muchos que consideran que esos 30 días son vacaciones cuando en realidad no lo es así. Luego tenemos que el mandato, en este caso, del comité o el supervisor de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo a lo que se haya precisado dentro del proceso de elección, puede ser entre 1 o 2 años, de acuerdo a cómo se haya determinado en este caso, ¿no? Como lo referí desde el inicio, todo sindicato mayoritario, ojo, mayoritario, precisa la norma, puede, en este caso, convoca en principio elecciones y dispone un observador. Ahora, ese observador que dispone y que queda dentro del acta de instalación, asiste, pero sin voz ni voto dentro de la reunión del comité. Es decir, solamente, como su nombre lo dice, es un veedor, es un observador, no puede opinar, no puede emitir juicio, no es considerado dentro del proceso de disertación dentro de la reunión del comité en este caso, ¿no? Y también puede solicitar información al comité y brindar la alerta al sindicato según corresponde en este caso. Tenemos luego el tema de la vacancia del cargo, pues ya sabemos que los miembros de titulares en algún momento van a vacar. ¿Y cuándo van a vacar? En caso de que haya vencido el plazo de 1 a 2 años, vacan todos por inasistencia injustificada a 3 sesiones consecutivas o 4 alternadas, por enfermedad física o mental o por cualquier otra causa que extinga el vínculo laboral. Frente a ello, se dará la vacancia del miembro titular y por lo tanto el miembro suplente asistirá, o en este caso reemplazará en calidad al titular y asumirá la titularidad y este ya podrá sesionar. ¿Qué quiero decir con esto? Que los miembros suplentes no pueden participar de las reuniones del titular, de los miembros titulares, salvo que el titular vaque o no puede reemplazarlo, salvo disposición en contrario, como en el caso de lo que es minería, ¿no? En el caso de minería sí se precisa, para este caso en específico, precisa de que en caso el titular no se encuentre, el suplente asume las funciones del titular. En este caso, la norma general no lo precisa, por lo tanto, solo los miembros titulares son quienes sesionan y frente a una vacancia, recién podrá, en este caso, participar el miembro suplente. Y es lo que le estaba refiriendo, ¿no? Solamente en estos casos en que existe una vacancia, el miembro alterno o suplente asume su titularidad. En resumen, nosotros pues debemos considerar o podemos colegir de todo lo expuesto que existe una gran importancia por parte del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo,
Para ello, pues, lo hemos resumido de esta forma, que la importancia del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo radica ¿en qué? En que es un órgano bipartito, compuesto por dos partes, y que se dedica a un asesoramiento y consulta para el empleador, ya sea para una empresa privada o para el sector público, y que se encarga básicamente de la prevención de riesgos laborales y de exigir que se deban cumplir, en este caso, lo dispuesto tanto en el plan para el COVID o plan para vigilancia para el COVID, como dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, para lo cual puede pedir información respecto a esta materia. Ahora, para finalizar y pasar a la solución de consultas, tenemos que dentro del Decreto Supremo número 019 de 2016, que es el reglamento de la ley, General de Inspección del Trabajo, en su artículo 27, numeral 27.12, precisa a la letra el no constituir o no designar a uno o varios trabajadores para participar como supervisor o miembro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como no proporcionarles formación y capacitación adecuada, es una infracción de tipo grave. Y como una infracción de tipo grave, correspondería pues una sanción. ¿Y cuál sería la sanción? La sanción correspondería de acuerdo al tipo de empresa que soy y al número de trabajadores que estarían siendo afectados. En este caso, el total de trabajadores. Si yo tengo una empresa que es no MIPE y que tiene en la actualidad de 51 a 100 trabajadores, yo diría que la sanción sería de haberse incumplido con esta disposición de contar con un comité o un supervisor de seguridad y salud en el trabajo, correspondería una sanción de 28.079 soles por el incumplimiento por infracción, en este caso, a las disposiciones normativas. Muy bien, eso es en cuanto tengo que compartir con ustedes. Para ello, pues, para poder resolver unas consultas, pasaremos en este caso, a resolver sus consultas que tenemos por parte de ustedes. Eh, en primer lugar, agradecemos las preguntas que nos han planteado. Para ello, voy a leer las consultas y vayamos respondiendo. Dice Adrián Gadea, dice, si elegí un supervisor por un año porque tenía 15 trabajadores, a los 3 meses de su elección ya tengo 50 trabajadores, ¿qué pasa con su mandato? ¿Elijo un comité y el supervisor pierde autoridad o dejo que acabe su mandato? Aquí lo que prevalece es la ley en este caso, ¿no? Corresponde pues de que todo empleador que tiene de 20 a más trabajadores, la norma dice debe contar, en este caso es una obligación, debe contar, en este caso con el comité. Ahora, mientras dure el proceso tendrá, en este caso, la norma, si bien es cierto, la norma no lo precisa qué hacer en estos supuestos, sin embargo, sí le obliga a que el empleador deba contar ya con el comité. Por lo tanto, deberá buscarse con una forma de una gestión interna para que pueda llegar hasta el punto donde él asuma sus funciones y posteriormente asuma el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo para que continúe con la sesión del comité. Tenemos Karina Sandra, nos consulta, ¿en esta coyuntura se puede hacer inspecciones virtuales, videollamadas? ¿Es permitido? En este caso, sí, en efecto, inclusive las inspecciones del trabajo por parte de los inspectores de trabajo se realizan tanto presencial y también se realizan las inspecciones de forma virtual. De las dos formas son permitidas. Ahora, sin perjuicio de ello, también pueden darse que sean mixtas. Para ello, la norma no ha restringido de que las capacitaciones sean solo o las inspecciones sean solamente presenciales. También pueden ser a través de los medios virtuales. Clara Conde nos consulta. En el caso de personal en un edificio que cuenta con 3 trabajadores, debe tener un comité. Pues aquí es importante precisar o recordar, pues, que todo empleador que cuente con menos de 20 trabajadores debe, ¿qué cosa? Contar con un supervisor de seguridad y salud en el trabajo que asumirá las mismas funciones que el comité. Luego tenemos a Marco Tirado, que nos consulta cuáles serían las etapas, en resumen, para implementar en función a las características de la empresa.
Las etapas, en este caso, lo que sugiero en este caso, bueno, en este caso tenemos la convocatoria, el proceso de elección, y luego tenemos el conteo de votos, luego eh, corresponderá emitir los resultados y posteriormente convocar a la primera sesión para la instalación del comité. Pero para ello yo te sugiero que revises la resolución ministerial 148 del 2012. Si bien es cierto, es para el Estado, pero puedes utilizarlo como una guía o como una referencia o como un referente para que pueda llevar a cabo nuestro proceso o tu proceso de elección de seguridad y salud en el trabajo. Juan Carmona nos consulta, ¿cómo deben proceder las empresas que tienen uno o dos trabajadores no directivos? En este caso, si tengo un trabajador, ese trabajador correspondería que sea el supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, si tengo dos, habría que elegir entre las dos personas quién es el supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Recuerda que la norma dispone que sea una votación secreta y directa. Por lo tanto, se puede llegar a un consenso, coordinar a través de una votación. Se puede que conste en acta, dentro de uno de los dos libros, que conste de que quién va a asumir como supervisor de seguridad y salud en el trabajo hasta el mandato de 1 o 2 años. También nos consulta Germán Uruguay. Nos consulta, ¿el presidente del comité puede suspender una reunión de comité sin acuerdo de los medios? En toda sesión, el comité, en toda sesión de comité, pues el presidente dirige la reunión. Sin embargo, en cada reunión hay acuerdos y los acuerdos se toman por mayoría. Si mi comité es de 4 miembros, de 2 y 2, si hay 2 más 1 voto, o sea, el 50% más 1 voto, tiene que quedar constado en acta o constar en acta cuál es el acuerdo, que es por mayoría simple o en su defecto por la totalidad de todos. Y en caso de empate, el presidente tendría pues que dirimir y dar el voto final para poder tomar por un acuerdo siempre que vaya a favor de los derechos de los trabajadores, o en este caso de la prevención de riesgos laborales. Tenemos eh, Beilini Lupa. Dice, ¿qué sucede cuando faltan miembros en el comité? Bueno, les precisaba de que el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es bipartito, dos partes, y paritario, igualdad en todo, igualdad en funciones, en responsabilidad y en número. Si pierde esta característica de ser paritario, entonces ya no tendría un comité, debería asumir un miembro alterno o suplente. Asume la titularidad y si yo no tengo estos suplentes, entonces ya perdería el carácter paritario. Por tanto, habría que buscar de convocarse a una nueva elección para que puedan elegirse a todos los miembros del comité, porque ya perdió sus características que lo hacen posible, ¿no?, el comité. Tenemos a Roxana Santos, nos pregunta, ¿existe alguna responsabilidad de los miembros del comité por aprobar un plan COVID que no cumplía con los lineamientos del MINSA? A ver, aquí es importante recordar que el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo revisa la información y de tener o cumplir con toda la estructura, de cumplir con todo lo que precisa, lo aprueba. Si no, en este caso puede o está facultado para decirle, tengo empleador, tengo estas observaciones, subsánalas y después las puedo eh, subsanar. O perdón, subsánarlas y luego las puedo aprobar. Ahora, ¿qué ocurre? En este caso, si el comité aprueba un plan que sabe que no está totalmente pegado a la norma o de acuerdo a lo que señala la ley, debe constar en acta ello. Sin perjuicio de ello, quien tiene la responsabilidad tanto civil, administrativa o penal sería el empleador. Una responsabilidad civil porque de existir algún accidente puede exigírsele una indemnización. El trabajador puede exigir una indemnización al empleador, perdón. Una responsabilidad penal, de acuerdo a lo que precisa el artículo 168A, precisa de que puede ir de 2 a 4 o de 4 a 8 años de pena privativa de la libertad, y administrativa, que puede ser sancionado en este caso por parte de las entidades fiscalizadoras, tanto por Sensopa, Susalud o Sunafil, podrá imponer una sanción que podría ser el cierre del local o una imposición de una multa.
Tenemos también, la responsabilidad sería en este caso para el empleador. Luz Contreras nos consulta, ¿en el plan de vigilancia se detallan los miembros del comité de seguridad? No, lo que se detalla dentro del plan es los responsables del servicio de seguridad y salud en el trabajo. Sin perjuicio de ello, dentro del acta del comité tendrá que señalarse quiénes son las personas que están aprobando el referido plan. Es decir, los miembros en sesión ordinaria o extraordinaria han aprobado el plan tal de la empresa tal y para lo cual todos están de acuerdo, hay cuatro de acuerdos, uno de acuerdo, tres que no se encuentran de acuerdo, deberá consignar dentro del acta a efectos de revisar si está aprobado o no este plan. Hugo Arpe nos consulta. ¿Es obligatorio contar con 2 libros de actas o solamente se puede utilizar uno? En este caso, la norma precisa 2 libros, ¿no? Dentro del texto precisa que un libro es para propiamente las sesiones del comité y por otro lado se cuenta pues de que el libro donde vaya el registro propiamente de los procesos de elección. Por tanto, hay que llevar 2 libros. Ahora, no se requiere que ese libro sea fedateado, que sea legalizado. La norma no lo precisa en ninguno de sus extremos, salvo que exista una disposición sectorial, regional o local que determine que deba ser aprobado. Sin embargo, en rango general no lo existe. Mario Fiesa nos consulta. Si los trabajadores no están en planilla, ¿pueden ser parte del comité? En este caso, recordemos que uno de los requisitos es ser trabajador. ¿De quién? Del empleador. Si yo no soy trabajador del empleador, entonces no puedo formar parte del comité. Es decir, si yo trabajo por residuos por honorarios, yo no soy trabajador, soy un locador de servicios. Es decir, si yo vendo zapatos y yo necesito a alguien que me brinde las agujetas o pasadores, entonces yo llamo a Empresita Juan. Empresita Juan S.A. Empresita Juan S.A. me provee, o como persona natural, me provee los pasadores. Él me provee los 50, 100 pasadores que he solicitado y ahí terminó su función. Pero ocurre de que puede existir una desnaturalización del contrato, de que yo tenga un trabajador, pero lo tenga por recibos por honorario. Entonces, en este caso sí sería un trabajador, pero habría que, en principio, que este trabajador deba pasar a la planilla para que pueda participar dentro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Luego tenemos a Jorge Peláez, nos pregunta, si paran todas las labores y pasado un tiempo se reanuda todo nuevamente, ¿se vuelve a tomar ese mismo personal para el comité? En este caso, si hay una suspensión perfecta o una suspensión de labores total, el comité va a tener que seguir sesionando y va a ser el mismo comité. No existe una disposición normativa por la cual haya sido derogado o que precise de que deba dar un paso al costado de este comité. Continuaría sesionando en este caso. Rocío Orellana nos consulta. ¿Qué pasa en caso de elegir el comité y renuncien a la empresa? Bueno, en este caso, los suplentes deberán asumir la titularidad y si ya perdió su carácter paritario, corresponderá que se convoque a nuevo proceso de elección del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ya saben que es a cargo del comité del sindicato mayoritario o en su defecto por parte del empleador. Tenemos a Nancy Aquino, nos consulta. Si un miembro del comité faltó a 5 reuniones consecutivas, ¿cuál es el procedimiento? Hay que recordar que si eran 4 inasistencias injustificadas, en este caso ya se da por una vacancia y habría que llevarlo al pleno, en este caso a la sesión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, y decir y referir y tomarse por acuerdo pues que tal persona, de acuerdo a lo que precisa el reglamento, el decreto supremo número 005-2012-TR, precisa que todo trabajador que tenga inasistencias injustificadas corresponderá a que deba tener una vacancia. Por lo tanto, se le vaca a esta persona y asume, en este caso, la titularidad un trabajador o un miembro suplente o alterno para que pueda llevar a la titularidad. Ahora, a veces nos consultan, por ejemplo, ¿qué ocurre en el caso de que el presidente vaque o renunció a la empresa? ¿Qué es lo que se hace? Entonces, ¿el presidente quién lo asume? ¿La nueva persona que entra? ¿El suplente o el alterno? No, en este caso tiene que elegirse a través de sesión del comité.
tendrá que elegirse al nuevo presidente. Luego tenemos a Mario Rivera, que nos hace la consulta. Dice, ¿hay multa si no tengo algún tipo de identificación de parentesco al comité o es necesario un photocheck? A ver, lo que se ha dispuesto, la norma dispone en este caso es de que todo empleador deba otorgar, en este caso, a todos los trabajadores que forman parte del comité un distintivo. No necesariamente es un photocheck. Puede ser cualquier distintivo que permita identificar a un miembro del comité. Si utilizo chalecos, puedo dar un chaleco de un color distinto o de repente una franja que permita identificar quién es miembro del comité. Si utilizo casco, en el casco poder señalar si es miembro del comité o no. Eso es lo que correspondería. Muy bien. Eso son todas las consultas que nos han llegado. Finalizo pues precisando de que quedan los canales abiertos para que puedan hacer sus consultas a través de Sunafil Responde, que lo pueden encontrar alojado dentro de la página web www.sunafil.gov.pe. Conmigo será hasta una nueva oportunidad. Que tengan un excelente día. Hasta luego.